Esta pregunta cobró una altísima relevancia hace un par de meses y nuevamente esta semana, después de que algunos informes internacionales dieran cuenta que algunos de los países que estaban aplicando las vacunas chinas estaban presentando nuevos brotes de la enfermedad de la COVID-19 y llegaron a preguntarse, ¿será que realmente las vacunas no son tan eficientes como prometían serlo? ¿Será que se están aplicando las vacunas de forma equivocada en estos países? Pues realmente son muchas las preguntas, a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades por mantener controlada la pandemia en sus territorios, son innegables las preguntas que giran en torno a la eficacia de las vacunas chinas. Pero para iniciar esta conversación es clave aclarar que para China fue una estrategia, casi que la clave de su política exterior, la distribución de sus vacunas a los países pobres o a los países más necesitados o también a aquellos países que estaban dispuestos a pagar por ellas. Un informe publicado por el The New York Times habla que a pesar de que se vienen implementando los planes de vacunación y utilizando las vacunas chinas en más de 90 países, en países particularmente como Mongolia, Bahrein y también el archipiélago de Seychelles, se están presentando brotes álgidos y sustanciales nuevamente del coronavirus y señala que las vacunas podrían ser no muy eficaces contra el COVID-19, especialmente por sus variantes. Y es que de acuerdo con las cifras que revela Our Rolling Data, que le viene haciendo seguimiento al comportamiento del COVID-19 en el mundo, estos tres países, junto con Chile, deberían estar dando un paso mucho más acelerado en el control de la pandemia, teniendo en cuenta que en buena medida más del 50% de su población ya ha sido vacunada. Solamente vamos a revisar un par de cifras. Empecemos con Mongolia, que el 23 de junio estaba registrando un porcentaje del 59,9% de su población vacunada con al menos una dosis y con las dosis completas un 5,21%. Para ese mismo día se registraba un promedio diario de fallecidos 12 y de casos de contagio 2.341 casos. Revisemos ahora los datos en Bahrein. Nuevamente, al 23 de junio, este país registraba el 68% de su población con al menos una dosis de la vacuna y el 61,2% de su población completamente vacunada. 4 casos de fallecidos en promedio y un promedio de contagios de 450 casos. En las Islas Seychelles no es muy diferente la situación. Para la misma fecha, total de vacunados con las dos dosis 68,9% y con al menos una sola dosis el 72,4% de su población. El promedio de personas fallecidas a diario de 1 a 2 personas y casos de contagio de 141 reportes diarios. Y si nos quedamos en la región, revisemos lo que sucede en Chile, que es el abanderado en el plan de vacunación. Para la misma fecha, 23 de junio, ya se estaban reportando el 51% del total de su población con las dosis completas, mientras que el 63,9% tenía al menos una sola dosis aplicada, con un promedio de fallecidos diarios de 118 personas y casos de contagio 5.528. Lo más triste del caso es que estos 4 países hacen parte de la lista de los 10 países con mayor número de contagios nuevos, de acuerdo con el The New York Times. Adicionalmente, estos países vienen inoculando a su población con las vacunas desarrolladas por las 2 grandes fábricas chinas, que son Sinopharm y Sinovac Biotech. En las gráficas que vimos anteriormente es claro que se evidencia un aumento en los casos de contagio, pero por ahora no hay una razón específica que dé cuenta del por qué se agudizaron tanto los casos de contagio. Algunos expertos consideran que esto puede obedecer a 2 factores. El primero de ellos, al relajamiento en las medidas de bioseguridad y por otro lado, al descuido de las personas que ya habían recibido solamente una dosis de la vacuna y creyeron que con esto era suficiente. Pero es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró que no encuentra un vínculo directo con el aumento de casos en estos países y el desarrollo de sus vacunas. Solamente en abril, China ya había salido a defender la eficacia de sus vacunas, asegurando que todas ellas se habían lanzado especialmente en la última etapa de ensayos clínicos, garantizando su eficacia y su seguridad.
Y es que la Cancillería china emitió un comunicado citando a la Organización Mundial de la Salud al advertir que probablemente estos países no hayan alcanzado el número que necesitan para controlar realmente cualquier tipo de brote de este COVID-19. Y ya que nombramos a la Organización Mundial de la Salud, les cuento que de acuerdo con la entidad, se requiere que el 70% de la población mundial, global, esté vacunada contra la COVID-19 para poder así contener la pandemia. De hecho, Hans Kluge, quien es el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, aseguró que ni siquiera los países europeos están a salvo de generar un nuevo brote. Hasta hoy el 30% de los europeos ha recibido al menos una dosis de vacuna y el 17% ha completado la pauta. Aunque hemos llegado lejos, no basta. La cobertura de vacunación dista mucho de ser suficiente para proteger a Europa de un rebrote. La distancia que hay que recorrer hasta alcanzar al menos el 80% de vacunación de la población adulta es todavía considerable. Por eso la OMS ha insistido tanto en recalcar que el hecho de que están vacunados no significa que no se vaya a contagiar, sino que va a reducir el riesgo de que la enfermedad se complique o de que muera. Y por eso insisten que se debe dar más agilidad y rapidez en esta fase de la pandemia con los planes de vacunación, pues dicen que de acuerdo con sus estadísticas, este segundo año de la pandemia va a estar cobrando muchas más vidas de lo que cobró en el primer año. Y volviendo a China, un artículo de la revista Forbes asegura que China no ha estado muy juicioso enviando sus reportes y hallazgos científicos de sus vacunas a las revistas académicas para que los pares occidentales puedan hacerle una revisión rigurosa. Pero todavía hay muchos datos pendientes, datos que deben suministrar farmacéuticas como la que desarrolla la vacuna Sinovac, que es la que se viene masificando y distribuyendo en América Latina. Aseguran que todavía no hay datos completos y suficientes que den cuenta de la real eficacia que tiene esta vacuna contra todas las variantes del COVID-19 que están surgiendo ahora. La Deutsche Welle de Alemania también emitió un artículo sobre este tema en abril, asegurando que ni siquiera China es capaz de poder hacer sus propias pruebas en su territorio para saber si su vacuna es eficaz o no, y que lo ha tenido que hacer en el exterior teniendo en cuenta las estrictas y duras medidas que hay todavía de confinamiento en buena parte de su territorio. George Gao, el director del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, aseguró también en abril pasado que todas las farmacéuticas se estaban esforzando por encontrar la mayor y mejor eficacia de sus vacunas, no solamente con una o con dos variables, sino con muchas más. Para entonces salió a defender la efectividad de las vacunas que estaba desarrollando su país, especialmente la de Sinovac, ante todos los rumores que se venían suscitando. Particularmente sobre la Sinovac, aseguró que esta tiene un 100% de efectividad para reducir la letalidad o el agravamiento de la enfermedad por COVID-19. También dijo que reduce la enfermedad en casos en donde se requiere algún tratamiento específico en un 83,7%. Gao le concedió una entrevista al The Global Times hace un par de meses y en ella aseguraba que la eficacia de las vacunas chinas estaba garantizada basándose en la extrapolación anterior de varias inoculaciones a algunas vacunas virales y que esto había funcionado bastante bien. Y no perdamos de vista que no en vano todas estas vacunas chinas se han venido aplicando en China. Pero si todavía no estamos muy convencidos de la eficacia de esta vacuna, Julián Fernández, quien es el director epidemiológico del Ministerio de Salud en Colombia, le aseguró a Blue Radio que esta vacuna efectivamente sí es segura, que las vacunas chinas sí son seguras, que no tienen el 100% de efectividad porque ninguna la tiene y que por supuesto estas vacunas no dependen de una clase social. Mira, esto es una vacuna primero que es de una plataforma conocida, diríamos una plataforma clásica, que es la de los virus inactivados. Es una plataforma que tiene la ventaja de que la conocemos desde hace décadas, es segura, no tiene una ocurrencia de eventos adversos graves significativa, la mayoría son muy leves, es una vacuna que conocemos y que se ha aplicado millones de dosis en el mundo. Pero adicionalmente es innegable la evidencia que tenemos sobre la eficacia de estas vacunas, primero para prevenir las formas graves, estudios que ya estaban publicados, algunos ya están terminando de edición de pares, en diversos contextos que muestran que la eficacia para
prevenir formas graves y la mortalidad es superior del 80%, según el estudio que veamos. Doctor. Para ir concluyendo, quiero contarles que no solamente estos brotes se están presentando en los países que vienen aplicando vacunas chinas, estos nuevos casos también se están registrando en países como Israel y Australia, que ya son países que hace rato tenían controlada la pandemia y vuelven a presentar casos de contagio. ¿Por qué? En buena medida lo que está sucediendo en todo el planeta es que el levantamiento de medidas estrictas está haciendo que naturalmente este COVID-19 siga contagiando a más y a más gente. Porque recordemos, las vacunas no previenen los contagios en un 100%. Puede que usted esté vacunado y puede que se contagie con el COVID nuevamente. Lo que hará la vacuna es reducir la letalidad del virus. Además, aplicar determinada vacuna o no es la única razón por la cual se estén presentando estos brotes. También puede haber muchísimos otros factores. También, por ejemplo, el exceso de confianza, el no uso de las mascarillas, haber olvidado el lavado de manos, qué sé yo. Aquí el punto neurálgico es que con o sin vacuna todos debemos seguirnos cuidando porque estamos registrando las tasas más altas de contagio que incluso no se habían visto al inicio de esta pandemia. Y lo más triste es que esto parece cada vez seguir de mal en peor. Si llegaste hasta el final del video te doy las gracias y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Déjame tus comentarios para saber qué opinas sobre este tema y también encuéntrame en redes sociales como @macamisánchez. Nos vemos la próxima semana y por favor a seguirnos cuidando. Un abrazo, chao.